Estoy a punto de mostrarte la impactante verdad detrás de la idea de que Pie Grande está viviendo y prosperando en lo profundo de vastos sistemas de cuevas ocultas bajo tierra. Es hora de profundizar en todos los hechos detrás de la noción de que Sasquatch está usando miles de millas de tubos de lava, cuevas y minas abandonadas para moverse completamente desapercibido por toda Norteamérica. Pero te advierto, la verdad es mucho más grande y mucho más aterradora de lo que probablemente imaginas. La cuestión es que cuando empiezas a investigar estas redes de supercarreteras subterráneas ocultas, cuando aprendes sobre su verdadera y asombrosa magnitud, y escuchas a las personas que realmente las han explorado, bueno, empiezas a encontrarte con historias. Historias aterradoras, de lugares que solo aparecen como un color sólido en un mapa, de las personas que desaparecen ahí. Hoy vamos a ir ahí. Estamos explorando lo que sucede en los lugares oscuros bajo nuestros pies y lo que las personas que han vivido aquí por más tiempo han aprendido sobre ellos. Occidente ha pasado más de 500 años mapeando la superficie de este continente. Hemos cuadriculado los bosques, usado satélites para fotografiar las cumbres y cercado las llanuras hasta que ya no quedó ningún lugar donde esconderse. Pero mientras mirábamos el horizonte, también estábamos perforando hacia la oscuridad. Los registros oficiales nos dicen que Estados Unidos es una masa sólida de 3.8 millones de millas cuadradas, pero los estudios geológicos cuentan una historia diferente. Revelan un espacio negativo, un reino de más de medio millón de bocas de mina abandonadas y miles de millas de tubos de lava que atraviesan la roca madre como un segundo par de pulmones. Decimos que estos lugares están agotados, decimos que están sellados, pero en la profunda y presurizada quietud de la tierra, algo todavía se está moviendo. No necesita del sol. No deja rastro y no le importan nuestros mapas. Parte 1. El incidente detonante, el noroeste del Pacífico. Para entender cómo un homínido de 800 libras puede existir en el siglo XXI sin ser capturado por una cámara trampa 4K o detectado por un dron térmico, tienes que entender la geología del noroeste del Pacífico. La mayoría de la gente piensa en esta región como una enorme pila de madera, básicamente infinitos abetos de Douglas y tsugas, pero eso es solo la superficie. El esqueleto de esta región es volcánico. Cuando los grandes flujos de basalto del Pleistoceno se derramaron por Washington y Oregón, no solo crearon montañas, también crearon tubos de lava. Imagina un río de roca fundida, a 2000 grados Fahrenheit, descendiendo a toda velocidad por una montaña. Los bordes exteriores se enfrían y endurecen formando, básicamente, una tubería de piedra, mientras que el centro al rojo vivo sigue fluyendo, dejando al final un túnel subterráneo hueco y perfectamente aislado. Estos no son como las cuevas estrechas e irregulares que ves en las películas. Estos son lisos. Son amplias. Algunas tienen 12 metros de altura y se extienden por kilómetros sin una sola abertura a la superficie. Y aquí está el dato duro que las oficinas de turismo no mencionan. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, solo hemos cartografiado una fracción de ellas, porque estos tubos están cubiertos por cientos de pies de ceniza volcánica y restos de bosque. Son térmicamente invisibles. Podrías estar parado a casi 1 metro por encima de un túnel que se extiende desde el monte Santa Elena hasta la costa, y tu cámara FLIR de alta gama no detectaría ni un solo grado de calor de lo que sea que esté caminando dentro de él. Básicamente es el punto ciego biológico perfecto. Una supercarretera con control climático que se mantiene a una temperatura constante de 13 grados Celsius todo el año. Es un hogar que ofrece ocultamiento total, agua de la condensación interna y, lo más importante, libertad absoluta de movimiento. Llegué a esta parte del sendero aproximadamente a 1 milla montaña arriba desde el área del tour de las cuevas. Y habíamos caminado por aquí unos 30 metros más en esa dirección y viniendo a favor del viento entre estos árboles densos y la maleza había un hedor muy fuerte.
El animal iba paralelo a nosotros allá abajo entre la maleza y los árboles. No podíamos verlo, pero podíamos escucharlo hacer ese sonido gutural y grave de mamífero. Wow, 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 wow. Ese es el árbol detrás del cual estaba parado cuando los estaba observando en el sendero justo ahí arriba. Si crees que esto es una teoría moderna de Internet, es porque no has escuchado a las personas que han vivido aquí durante 10.000 años antes de que siquiera empezáramos a excavar. Los pueblos Salish y Lumi de la costa no hablan de Sasquatch como un animal del bosque. No usan la palabra Saskets para describir a un simio extraviado y no documentado. En sus historias orales, específicamente en las tradiciones lingüísticas Halke-Meilem, hablan de una tribu de personas peludas, no animales, personas. Pero hay un detalle en estas historias que a menudo se omite en los documentales de televisión. Los Lumi nos dicen que estas personas no viven en nidos de pasto bajo las estrellas. Ellos habitan en Selna, lugares profundos en inglés. Los túneles, las grietas en la roca, donde el mundo espiritual y el mundo físico se cruzan. Para los ancianos indígenas, la idea de que estamos buscando a Sasquatch en el bosque básicamente es una broma. Es como buscar a un pasajero del metro parándose en medio de un parque. Estás viendo el nivel equivocado de la realidad. Ellos saben que la piedra no era una barrera, era una puerta. Oigan, hace poco fui a buscar a Sasquatch con Survivorman, Les Stroud y otros excelentes investigadores que tal vez reconozcan en lo profundo de la naturaleza canadiense. Fue un viaje fantástico y sinceramente estoy muy emocionado de compartirlo con todos ustedes muy pronto aquí en el canal, así que asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para que no se lo pierdan. Hice amigos para toda la vida en este viaje y obtuve ideas realmente profundas y significativas sobre Sasquatch y la vida en general. Ahora volvamos al episodio. Esto nos lleva a julio de 1924 a un lugar que ahora se conoce como Ape Canyon, en la ladera este del monte Santa Elena. Un grupo de 5 buscadores de oro, liderados por un hombre llamado Fred Beck, había construido una pequeña cabaña de troncos cerca de una garganta profunda. No estaban buscando monstruos, en realidad estaban buscando una veta de cuarzo. Pero durante días sintieron el peso del bosque, como lo describieron después. Escuchaban un golpeteo rítmico en las paredes del cañón. No eran ecos, sino golpes deliberados. Y luego, la noche del 11, se forzó la entrada. Beck y sus hombres informaron que varios demonios de la montaña, criaturas enormes, peludas y bípedas, comenzaron un asedio coordinado a su cabaña. Estos no eran animales tímidos ni esquivos actuando por instinto, estaban lanzando piedras, del tamaño de bolas de boliche en algunos casos, al techo de la cabaña. Estaban golpeando sus cuerpos contra la puerta pesada. Un minero incluso disparó su Winchester a través de una rendija en los troncos, alcanzando a una de las criaturas en el pecho. Cayó en la garganta, pero no dejó ningún cuerpo atrás. A la mañana siguiente, los mineros huyeron por sus vidas. Comprensible, ¿verdad? Dejaron su equipo, su oro y su cordura en ese cañón. Cuando el servicio forestal y los periódicos locales enviaron equipos para investigar, encontraron la cabaña apedreada, tal como dijeron los hombres. Encontraron huellas de 14 pulgadas y 4 dedos marcadas profundamente en el lodo. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Los mineros no dijeron que las criaturas corrieron montaña arriba. Dijeron que las criaturas se movieron con una velocidad antinatural hacia un saliente específico de basalto, y luego simplemente ya no estaban ahí. A menos de 2 millas de esa cabaña está la entrada a las Ape Caves, uno de los tubos de lava más largos y complejos de Norteamérica. Básicamente, es un túnel que lleva a un laberinto oscuro e interconectado que el sol no ha tocado en 10.000 años. Aquí es donde vemos el primer indicio de evidencia de supresión. Inmediatamente después de este ataque en el Ape Canyon, en 1924, la respuesta oficial fue extraña, por decirlo menos. El sheriff local lo llamó histeria colectiva. El servicio forestal dijo que eran osos. Ya había escuchado eso antes. Procedimiento estándar, básicamente.
Pero mira los registros de tierras de los años siguientes. Discretamente, sin debate público, las zonas alrededor de esas entradas de tubos de lava empezaron a ser objeto de estas reclasificaciones. Áreas que antes estaban abiertas para la minería y la exploración, de repente fueron etiquetadas como geológicamente inestables o ambientalmente sensibles. El gobierno no te prohibió ir al bosque, no exactamente, pero empezaron a construir cercas alrededor de los agujeros. Fue la primera vez que vimos un patrón que se repetiría básicamente durante el siguiente siglo. Un encuentro violento con esta tribu subterránea, seguido por un repentino interés federal en sellar esa zona geológica. No solo estaban sellando una mina por seguridad en caso de que alguien se cayera, estaban sellando una puerta de entrada. Pero Ape Canyon fue solo el comienzo, porque a medida que avanzamos hacia el este, al corazón de la revolución industrial, no solo encontramos cuevas naturales, empezamos a construirlas nosotros mismos. Y fue entonces cuando los dos mundos, básicamente chocaron. A continuación nos dirigimos al escudo Apalache, donde un secreto de guerra y una leyenda de ojos rojos revelan exactamente lo que sucede cuando construimos nuestras casas sobre las de ellos. Parte 2. El laberinto industrial, Appalachia y el hombre polilla. Ahora nos movemos hacia el este, alejándonos del vidrio volcánico en bruto del noroeste del Pacífico y adentrándonos en la cordillera más antigua y golpeada de este planeta, los Apalaches. Si el oeste se define por sus enormes vacíos abiertos, el este se define por su densidad. Este es un paisaje que ha sido plegado, aplastado y minado hasta que los mismos huesos de la tierra quedan expuestos. Este es el escudo Apalache. Y detrás de su dosel de robles y arces se encuentra un laberinto subterráneo que desafía cualquier mapa que haya dibujado una compañía carbonera. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, tienes que entender la topografía kárstica. En el oeste, los túneles fueron hechos por el fuego, pero aquí fueron hechos por el tiempo y el agua. Durante 300 millones de años, la lluvia ácida ha estado desgastando la piedra caliza, esculpiendo estas cámaras del tamaño de catedrales y arterias estrechas y sinuosas que se extienden por cientos de millas. La cueva Mammoth de Kentucky es el mejor ejemplo de esto. Más de 400 millas de pasajes cartografiados. Pero los espeleólogos locales te dirán que eso no es más que la parte turística. La verdadera red, la zona oscura no cartografiada, abarca toda la cordillera desde Alabama hasta Pensilvania. Pero a mediados del siglo XX hicimos algo que cambió la geografía de esta región para siempre. Dejamos de esperar a que la naturaleza formara las cuevas y empezamos a excavarlas nosotros mismos. Llenamos las montañas de túneles en busca de carbón, hierro y sal. Y durante la Segunda Guerra Mundial construimos algo aún más secreto, el área TNT. Justo a las afueras de Point Pleasant, Virginia Occidental, se encuentra una extensa zona de 8.000 acres, conocida oficialmente como el Área de Manejo de Vida Silvestre McClintic. Pero para los locales, siempre será el área TNT. Durante la década de los 40, esto fue una instalación de fabricación de explosivos de alta seguridad. El gobierno construyó cientos de estos búnkeres de concreto parecidos a iglús, enormes cúpulas redondeadas parcialmente enterradas en la tierra, diseñadas para almacenar miles de toneladas de explosivos de alta potencia. Estos búnkeres no eran solo cobertizos, eran estructuras de concreto reforzado de alta resistencia, a menudo ventiladas hacia las laderas de las colinas. Y aquí es donde los hechos concretos se encuentran con la alta extrañeza. El área TNT no fue construida sobre terreno sólido. En realidad, fue construida directamente sobre un enorme sistema de drenaje kárstico preexistente. Cuando el cuerpo de ingenieros del ejército comenzó a volar esas laderas para establecer los cimientos de estos búnkeres, no solo movieron tierra. Abrieron una puerta. Esto nos lleva a noviembre de 1966. La mayoría de ustedes probablemente conoce la leyenda del hombre polilla. Conocen los ojos rojos, las alas y la tragedia del puente de plata.
Pero si miras más allá de los titulares y revisas las declaraciones de los testigos de ese año, surge un patrón diferente. La criatura no solo estaba visitando Point Pleasant. Vivía ahí. El avistamiento más famoso ocurrió el 15 de noviembre cuando dos parejas jóvenes, los Scarberry y los Mallet, conducían por esa zona de TNT tarde en la noche. Informaron haber visto una figura de unos 2 metros 10 de altura y hombros anchos de pie cerca de una planta de energía. No voló como un pájaro. Se movía arrastrando los pies con un paso pesado y bípedo. Cuando huyeron en su auto, la criatura los persiguió a velocidades de casi 100 millas por hora. Pero lo que importa para nuestra investigación es lo que sucedió después de la persecución. Durante los siguientes 13 meses, los avistamientos del pájaro, o el hombre enorme, se concentraron casi exclusivamente alrededor de estos búnkeres abandonados. Los testigos reportaron haber escuchado pasos pesados sobre los techos de concreto de los iglús. Reportaron un hedor metálico y vil que emanaba de esos respiraderos abiertos. Y luego estaban los reportes no oficiales de los investigadores que llegaron al lugar a finales de 1966, cuando algunos valientes lugareños e investigadores finalmente reunieron el valor para entrar a los búnkeres sellados, no encontraron habitaciones vacías. En los rincones más lejanos y oscuros de estas cúpulas de concreto, específicamente en aquellas donde los cimientos se habían agrietado y se cruzaban con las cavernas naturales de piedra caliza. Debajo, encontraron nidos, enormes montones apelmazados de follaje del bosque, pasto seco y pelo grueso y áspero de animal. Estos no eran nidos de aves ni de cerca. Eran lo suficientemente grandes como para acomodar a un primate enorme y pesado. Las muestras de pelo encontradas eran largas y oscuras, y no coincidían con ningún animal salvaje conocido. Se realizaron verificaciones. La evidencia sugería que, fuera lo que fuera este hombre polilla que la gente había estado viendo, ya sea una variante biológica del Sasquatch o algo aún más anómalo. Había descubierto que nuestras cavidades industriales eran una extensión perfecta de sus cavidades naturales. Básicamente, se había mudado a nuestra casa. Esto nos lleva a más evidencia de encubrimiento. Yo estaba en la Fuerza Aérea y alrededor de 1990 tuvimos entrenamiento. Era un entrenamiento electivo en Washington Estado, está bien. Y mientras salíamos, nuestro instructor dijo, ¿saben? Mejor les digo de una vez. No sé qué piensen sobre Pi Grande, Sasquatch, pero son reales. El gobierno sabe de ellos y están en esta zona. ¿Por qué crees eso? ¿Quién te dijo eso? Bueno, que tenga cuidado. Dijo, ya sabes, si llegas a ver uno, no lo enfrentes. Porque tuvimos compañeros en una clase de entrenamiento anterior y ellos sí lo enfrentaron y no terminó bien. La reacción del gobierno federal ante los avistamientos en el área de TNT no fue de curiosidad. Fue una de contención inmediata y agresiva. Dentro de las 48 horas posteriores a que se reportaron los nidos y a que esos reportes se filtraron a los investigadores locales, el cuerpo de ingenieros del ejército fue enviado a este terreno de McClintic. Sin embargo, no realizaron un estudio biológico ni instalaron cámaras trampa. Trajeron maquinaria pesada. Registros oficiales del Departamento de Defensa muestran una orden repentina de mantenimiento de emergencia para el área de TNT a principios de 1967. Los iglús que habían sido reportados como ocupados fueron inmediatamente priorizados para su desmantelamiento. Las pesadas puertas de acero fueron soldadas para dejarlas cerradas. En los casos donde los búnkeres se habían conectado con aberturas naturales de cuevas, el ejército no solo selló la puerta. Usaron miles de toneladas de relleno para enterrar toda la estructura, borrando literalmente las intersecciones del mapa. La justificación pública fue la inestabilidad estructural y la seguridad pública. Qué sorpresa, ¿verdad? Debido a la antigüedad del concreto, dijeron. Pero ¿por qué la prisa exactamente? ¿Por qué soldar la puerta cuando un simple candado sería suficiente? ¿Y por qué enfocarse específicamente en los búnkeres que estaban sobre las líneas de drenaje kárstico? La evidencia de supresión aquí es física. Es el sellado del laberinto. Al enterrar esos búnkeres, no solo estaban ocultando un secreto de la Segunda Guerra Mundial, estaban cortando nuestro acceso al segundo mapa.
Estaban cerrando las ventanas por las que podíamos vislumbrar la morada, la verdadera morada original del escudo apalache. Piensa en el momento. Esta era la misma época en la que el triángulo de silencio, del que he hablado en un episodio anterior, empezó a solidificarse. Un periodo en el que los informes de biología anómala estaban siendo sistemáticamente reclasificados como alucinaciones o engaños por estas poderosas agencias federales que administran nuestras tierras públicas. Pero mientras a la prensa le decían que no había nada que ver, los ingenieros estaban ocupados con el concreto. El segmento de los Apalaches demuestra que esto no se trataba solo de cuevas naturales. Demuestra que la línea entre nuestro mundo y el de ellos es más delgada de lo que pensamos. Nosotros construimos los túneles, nosotros abrimos las puertas, y durante un breve periodo en 1966 las cosas que viven en la oscuridad se mudaron. Pero al gobierno no le gustó lo que vio a través de esas puertas abiertas, y como hemos visto una y otra vez, cuando los hechos contundentes se acercan demasiado a la superficie, la solución siempre es la misma: celarlo, enterrarlo, negarlo. Pero no puedes enterrar una red que abarca la mitad del continente. Y mientras avanzamos más al sur, hacia los profundos y húmedos vacíos de los Ozarks y el Bayou, nos damos cuenta de que el vacío no es solo un lugar para esconderse, es un lugar para sobrevivir. Porque en el sur, los túneles no solo son oscuros, están bajo el agua. Y las cosas que se mueven por ellos han aprendido a cruzar la única barrera que creíamos impenetrable. A continuación, descendemos a los vacíos inundados, donde la búsqueda de un fantasma en el bosque se convierte en la búsqueda de algo mucho, mucho más profundo. Parte 3. El descenso profundo, el sur. Mientras cruzamos la línea Mason-Dixon y nos adentramos en el aire húmedo y denso del sur profundo, la geología bajo nuestros pies sufre una transformación aterradora. Ya no estamos simplemente parados sobre una cordillera hueca. Estamos parados sobre una esponja. Esta es la región de los vacíos inundados. Desde los acantilados de piedra caliza de los Ozarks en Missouri hasta los domos de sal de Luisiana y el karst poroso del extremo noroeste de Florida, la tierra aquí está saturada. Solo Missouri cuenta con más de 7.500 cuevas documentadas. Pero ese número es una ficción piadosa, para ser honesto, porque solo cuenta las cuevas secas en las que los humanos pueden respirar. Debajo del nivel freático se encuentra un segundo imperio oculto de acuíferos inundados y ríos subterráneos que mueven millones de galones de agua cada hora, a través de pasadizos que nunca han visto un solo fotón de luz. Para un ser humano, una cueva inundada es obviamente una trampa mortal. Pero para una entidad biológica con una capacidad pulmonar superior, una alta tolerancia a la inmersión en agua fría y un conocimiento íntimo del terreno, es como la máxima ventaja táctica. Es una puerta que no podemos cerrar. Esto nos lleva a las raíces indígenas de la región. Los pueblos Choctaw y Muscogee Creek han vivido junto a estos abismos inundados durante milenios. Sus historias orales no solo hablan de un hombre peludo en el bosque, hablan del Champai. Según la tradición Choctaw, el Champai es una entidad gigante, peluda y de olor desagradable que está explícitamente vinculada a las zonas profundas de los pantanos y a sumideros de piedra caliza inaccesibles. Los ancianos advierten que el Champai no solo huye cuando lo persiguen, se hunde. Se retira a los hervideros, los profundos manantiales artesianos de color azul, donde el agua brota de la tierra y no vuelve a salir. Durante siglos descartamos estas historias como metáforas de los peligros del pantano. Parece bastante razonable, ¿no? Pero a finales de los años 70, los hechos terminaron por darle la razón al folclore de una manera que sigue siendo uno de los relatos más suprimidos en la historia de los Ozarks. Era mayo de 1978 cerca del pueblo de Russellville, Arkansas. Dos hermanos, experimentados buscadores de minerales que pasaron su vida navegando por las minas abandonadas de plata y zinc de la región, estaban explorando un pozo vertical profundo que había estado fuera de operación durante casi 50 años en ese momento.
Los niveles inferiores de la mina estaban inactivos, completamente inundados por el aumento del nivel freático. Mientras estaban sentados en una repisa seca a unos 24 metros bajo la superficie, revisando su equipo, escucharon un sonido que no debería haber sido posible. No era un goteo ni un derrumbe de rocas, ni nada más que uno esperaría escuchar allá abajo. Era el sonido de algo rompiendo la superficie de esa agua negra y estancada en el pozo inundado debajo de ellos. Una criatura enorme, enmarañada, de cabello oscuro, emergió del agua. No forcejeó. Salió trepando con una gracia fluida y poderosa que sugería que no era la primera vez que navegaba por un túnel inundado. Los hermanos lo describieron como una criatura de más de 2 metros de altura, con hombros que casi rozaban las paredes del estrecho pasadizo. Se paró en la cornisa a apenas 3 metros de ellos y se sacudió como un enorme canino mojado. Y luego, sin reconocer su presencia, entró en un túnel lateral seco y sin cartografiar, y desapareció en la montaña. Piensa en las implicaciones biológicas de este encuentro. Si Sasquatch está utilizando acuíferos inundados para moverse entre sistemas de cuevas, eso explica cada desaparición imposible en la historia del sur. Eso explica cómo una criatura puede ser vista en un pantano rodeado por millas de agua abierta y luego desaparecer antes de que llegue una sola aerolancha. No se están teletransportando, al menos no necesariamente. Se están sumergiendo. Están usando los huecos tallados por el agua como un sistema de tránsito presurizado y de alta velocidad que está fundamentalmente fuera del alcance humano. Ahora, veamos la evidencia de supresión en esta región. En los años posteriores a este encuentro en Russellville y varios informes similares a lo largo de la década de los 80, el enfoque del gobierno federal hacia la gestión de cuevas experimentó un cambio radical y silencioso. Aquí es donde volvemos a ver que ese triángulo de silencio ejerce su verdadero poder legal. Según la Ley de Protección de Recursos de Cuevas Federales de 1988, al gobierno se le otorgó la autoridad para mantener confidenciales las ubicaciones de cuevas importantes para proteger sus recursos, según dijeron. A simple vista esto suena como conservación ambiental. Pero mira cómo se llevó a cabo. En regiones con alta concentración de casos de Missing 411 y avistamientos constantes de Sasquatch, específicamente en el Bosque Nacional Ozark St. Francis, la Oficina de Administración de Tierras y el Servicio de Parques Nacionales comenzaron una campaña agresiva de cierre con portones. No solo pusieron letreros, instalaron enormes rejas reforzadas de acero para murciélagos y rejillas de alta resistencia sobre cada entrada conocida a los sistemas kársticos profundos. ¿La razón oficial? Para proteger a las especies de murciélagos en peligro de extinción del síndrome de la nariz blanca. Pero aquí está la anomalía. Muchas de estas cuevas fueron cerradas con rejas mucho antes de que el síndrome siquiera llegara a Norteamérica. Y en los casos donde los agujeros eran demasiado grandes o remotos para poner rejas, el gobierno simplemente usó la cláusula de seguridad pública para dinamitar las entradas, ocultando permanentemente esas cavidades inundadas de la vista humana. La evidencia de la supresión aquí es la barrera legal. Al reclasificar estas autopistas subterráneas como zonas ambientalmente sensibles o peligrosas, han creado efectivamente un territorio soberano justo debajo de nuestros pies. Se han asegurado de que si encuentras a una criatura que emerge del agua o a un champ emergiendo de una mina inundada, no tienes ningún derecho legal para seguirlo ahí abajo. Y el gobierno tiene todo el derecho legal de enterrar la puerta que usas para verlo. Esto no se trata solo de proteger murciélagos. Si fuera así, no habrían dinamitado esas entradas de las cuevas, destruyendo el hábitat de los murciélagos. Se trata de controlar una frontera. Cuando sintetizas los tubos volcánicos del oeste, los búnkeres industriales del este y los acuíferos inundados del sur, el espacio negativo deja de ser una teoría. Se convierte en un mapa de un continente que compartimos con un residente al que legal y físicamente se nos prohíbe admitir su existencia. Hemos pasado 500 años mirando los árboles, esperando que un fantasma salga a la luz. Pero la verdad es mucho más antigua y mucho más profunda. La superautopista de Sasquatch no es un mito.
Es la infraestructura de un mundo que estuvo aquí antes de que llegáramos y que seguirá aquí mucho después de que terminemos de mapear la superficie. La forma más efectiva de seguir siendo un mito es quedarse donde el sol no puede llegar y donde la ley dice que no se nos permite ir tras ellos. A continuación, pasamos a nuestra conclusión, la síntesis del mapa negativo, donde superponemos los avistamientos, las cuevas y el silencio para ver el verdadero rostro del subsuelo estadounidense. Prepárate. Conclusión. La síntesis del mapa negativo. A lo largo de este viaje hemos ido descendiendo. Nos hemos movido a través del vidrio volcánico del noroeste del Pacífico, hacia las sombras industriales de los Apalaches y, finalmente, al corazón inundado y rítmico de los acuíferos de los Ozarks. A estas alturas, el patrón ya debería saltarte a la vista. No es una serie de leyendas inconexas, amigos. Es una sola infraestructura que abarca todo el continente. Es el mapa negativo, el mapa de los Estados Unidos. Cuando ves un mapa estándar de este país, ves fronteras, carreteras, ciudades. Ves una superficie bidimensional que hemos domesticado y nombrado. Pero cuando superpones los tres conjuntos de datos que hemos explorado hoy, esa superficie comienza a disolverse bastante rápido. Primero, agregamos el inventario kárstico y volcánico del USGS. Vemos los tubos de lava y las catedrales de piedra caliza. En segundo lugar, agregamos el índice de minas abandonadas de la Oficina de Administración de Tierras. Vemos las 500.000 entradas que hemos pasado 2 siglos perforando en la oscuridad. Y finalmente, agregamos los grupos de avistamientos reportados del Sasquatch, el simio del bosque y el Champ. La correlación es casi 1 a 1. Los puntos críticos no están en medio del bosque profundo. Están en las intersecciones. Están donde los vacíos naturales se encuentran con los industriales. Son los puntos de ventilación donde el segundo mapa respira. Pero hay una última capa en ese mapa negativo, la que explica por qué no has visto esto en el noticiero nocturno. Esta es la verdadera evidencia del encubrimiento. Durante décadas hemos visto un esfuerzo federal coordinado para tapar estas intersecciones. No es solo un guardabosques local poniendo un letrero de prohibido el paso. Es un entierro sistemático, legal y físico de la frontera subterránea. Veamos los hechos concretos del control de acceso. Bajo el manual 3809 de la Oficina de Administración de Tierras, el gobierno tiene la autoridad para omitir revisiones ambientales estándar para remediar minas abandonadas. En los últimos 20 años en regiones con alta actividad anómala, hemos visto una explosión de cierres de emergencia de este tipo. No solo están cerrando las puertas, están usando espuma de poliuretano y relleno de alta velocidad para borrar permanentemente las entradas. Luego tenemos la Ley de Protección de Recursos de Cuevas Federales de 1988. Esta es la herramienta definitiva del triángulo de silencio. Permite que el secretario de Agricultura o el secretario del Interior oculten al público la ubicación e incluso la existencia de sistemas de cuevas. Pueden eliminar legalmente un vacío del tamaño de una montaña del registro público bajo el pretexto de protección confidencial de recursos. Cuando ves un mapa de un parque nacional y muestra una masa verde sólida, estás viendo una mentira. Debajo de esa masa verde hay miles de millas de territorio soberano que han sido legal y físicamente cerradas al público estadounidense. Así que tenemos que hacer la pregunta final aquí. ¿Por qué el gobierno está protegiendo a estos humanoides gigantes, primitivos pero inteligentes, bípedos y cubiertos de pelo, de nosotros? ¿O están gestionando un límite con un residente que estuvo aquí mucho antes de que nosotros llegáramos? Un residente que conoce nuestros espacios ocultos mejor de lo que nosotros conocemos nuestras propias carreteras. Sasquatch no está desapareciendo sin dejar rastro. Al menos no en todos los casos. No es un fantasma y tampoco necesariamente está viajando entre dimensiones todo el tiempo.
Es una entidad biológica jugando en 3 dimensiones, en un mundo donde nosotros estamos atrapados en senderos de 2 dimensiones. Se mueve debajo de las raíces, nada a través de los acuíferos y anida en los búnkeres que somos lo suficientemente tontos como para dejar abiertos. La forma más efectiva de seguir siendo un mito, una vez más, es vivir donde el sol no puede llegar, donde los drones térmicos no pueden ver y donde la ley dice que no se nos permite seguirlos. No conquistamos esta frontera. Solo construimos un techo sobre las partes que no pudimos domar. Bueno, chicos, mientras más me adentro en esta investigación, más claro me queda que este mundo es un lugar mucho más profundo y extraño de lo que comúnmente se cree. Y esta revelación sobre estas vastas redes de cavernas subterráneas y los seres que viven en ellas, esos de los que dicen que no deberían estar ahí y que no existen. Bueno, es solo otro ejemplo de lo extraño que es todo esto y, sinceramente, del sentido místico de asombro que creo que con toda razón podemos sentir. Dada la evidencia, el creciente cúmulo de pruebas de todas estas cosas extrañas que están sucediendo, no tenemos todo tan resuelto como creemos. Como siempre, me encantaría escuchar sus opiniones y teorías, y cualquier evidencia que quieran compartir sobre esto en los comentarios de abajo. Y si disfrutaste este video, por favor dale like, compártelo con tu familia y amigos, y suscríbete a Cabin in the Woods. Esas cosas me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si quieres mostrarme un apoyo y aprecio extra, dejaré un enlace a mi página de Patreon en la descripción de abajo. Por unos cuantos dólares al mes, puedes tener acceso exclusivo a mí y a contenido exclusivo que no publico en ningún otro lugar. Pero ya sea que me apoyes en Patreon o no, estoy muy agradecido con todos ustedes que me han apoyado aquí simplemente viendo este video. Y espero verlos a todos en el próximo.